han dicho, nos decía Verónica, que hay un grupo de 50 alumnos que están siguiendo a nivel telemático la jornada y consultaban, nos han hecho alguna consulta que si quieres pregúntala tú y nosotros contestamos. La primera duda que tienen es sobre cómo tienen que hacer el trabajo para el crédito. A ver, pero pregunta buena. Cualquiera de las temáticas que escuchen aquí tienen que enviar al centro de Calatayud un trabajo que sea de comentario y de opinión sobre cualquiera de las ponencias que aquí se han escuchado. Luego había otra cuestión que me planteaba Verónica, que era si podíamos poner a disposición de cualquiera de ustedes y de los alumnos los PowerPoint, y por supuesto yo por mi parte sí que ahí está copiado y supongo que José Luis que... Yo toda la parte escrita no tengo ningún problema. Las fotografías es más complicado porque no son mías. De acuerdo, sí. Con la parte escrita entonces será suficiente. Sí. Yo no sé si es procedente la pregunta o qué, pero bueno. ¿Creen que en el franquismo hay algún tipo de ideología profunda? Yo he escuchado algún historiador decir que el Salazar, que parece ser que tiene una formación intelectual mayor que Franco, sí que había alguna ideología, pero que Franco, y después de escuchar su conferencia, solo estaba en esta segunda parte, parece que eran acciones así un poco para sobrevivir, ¿no? Y no había un sustento ideológico detrás, marxista o... A ver, siempre hay un sustento ideológico. Sí. Quiero decir, quizá no hay una doctrina trabada y sí que hay un oportunismo, pero sí que hay unas ideas básicas clarísimas, que son antiliberalismo, anticomunismo, antidemocracia. Es decir, es un régimen autoritario que se va revistiendo de las formas autoritarias de cada momento. Es decir, hay un primer momento que el modelo que tiene éxito, el modelo que responde a esas ideas tiene éxito y es el modelo nazifascista, y hay un proceso de fascistización del régimen adoptando pues un montón de reglas y legislación, signos, pero no solo signos, que tienen que ver con el fascismo, aunque no hay detrás un proyecto fascista. Es decir, no hay una hegemonía del partido, solo hay algunos elementos, no hay la idea de movilización solamente con ese partido. No quiere decir, desde mi punto de vista, que el proyecto sea menos totalitario, que el nivel de control y de represión sea menor, aunque el modelo no sea el mismo. Pero bueno, hay un momento que es más fascista, el régimen está más fascistizado. Después lo que hace Franco es, manteniendo el control, manteniendo el mismo antiliberalismo y la misma negación de los principios de pluralidad política, lo que hace es adoptar a la familia católica para dar otra imagen, pero digamos lo que es no moverse hacia la democracia. Yo creo que ese sí que es un principio básico de la dictadura. Decimos casi siempre que la ideología del franquismo es el nacionalcatolicismo, porque todas las familias políticas del régimen, es decir, los carlistas, los fascistas, la derecha autoritaria que le importa más o menos la monarquía y los monárquicos antiliberales, todos ellos comparten el nacionalcatolicismo, con una pequeña minoría que serían los fascistas radicales, de los cuales había pocos, y los que quedan es en la época del 41-42, luego eso desaparece, ¿no? Así que básicamente es catolicismo reaccionario, es ultranacionalismo español y es la cultura del catolicismo de siempre, es decir, no es una ideología que cree el franquismo, sino que el franquismo asume porque sus familias políticas la traen de antes, ¿no? Y eso es lo fundamental. Es mucho más importante el componente católico reaccionario que el fascista, porque el fascista dura muy poco tiempo y los organismos principales del partido, sea Frente de Juventudes, sea sección femenina, sea Educación y Descanso, lo que van a dar a lo largo de 40 años de dictadura es catolicismo reaccionario, ¿no? Básicamente.
Hay un dato, perdón, solo un dato que, como estamos en mito e historia, vemos que de todas las maneras, en los últimos años del franquismo, hay como un reverdecer en esos excombatientes, pero yo creo que se queda más bien en una posición no ideológica, sino retórica, que el mismo régimen no está por la labor de esas concentraciones de excombatientes, incluso las manifestaciones son más de apoyo a Franco que de una ideología que no sea el nacionalcatolicismo. Fíjate, por ejemplo, hay un dato que yo quería comentar. Tú hablabas del Congreso Eucarístico Internacional. Bueno, había una preocupación enorme, pero enorme, por parte de Monseñor Bular, que era el capellán del Pardo, y de la esposa de Franco, porque pensaban que Barcelona pues era una ciudad que no reunía las condiciones muy católicas por el barrio chino y todo. Entonces, Monseñor Bular pues le dijo a doña Carmen, hablé a ver con su esposo, a ver, y entonces doña Carmen, que era también muy inteligente, cogió un día, aprovechó la oportunidad para decirle a su marido, oye, que, en fin, yo creo que lo de la prostitución y tal es obra de la masonería internacional. Tenía la culpa de todo. Claro. Y entonces Franco, por lo que estás planteando tú y que planteaban los dos profesores, que no tiene ni siquiera una ideología antimasónica ni nada de nada, le dice a doña Carmen, ¿pero qué dices? Que nada. No se lo traga, o sea, no es tan tonto que le metan, ¿sabes? No. Entonces, ¿a qué conclusión llego yo? Bueno, lo que hace Franco es un intento permanente de transformación, de modificación dentro del orden. Fíjate que nos estaba diciendo Rosa Pardo, que fíjate la importancia que le da Franco a ese concordato con el Vaticano, que además objetivamente lo tiene, y ese otro anticomunismo que es el convenio con Estados Unidos. En esos dos puntos, que no son solo ideológicos, más los ideológicos, que para eso está el cardenal Enrique, o sea, la Iglesia está dando un marco, y hemos visto que los ministros, tanto el anterior como el segundo que hemos ido viendo, vienen del Vaticano, vienen de Acción Católica y tienen una visión católica, pero nos lo decía Rosa Pardo, no coincide la visión católica italiana, la Acción Católica italiana, con la española, pero bueno, de todas las maneras es una base fundamental, ¿no? Creo que sí. Yo le preguntaría a Rosa María, en el día de hoy, ¿cómo está la situación jurídica de las bases? ¿Quién manda allí? ¿Qué compromisos hay? No, a partir del año de la negociación del 88, las cosas cambian. Quiero decir, en el 76 se consigue que en lugar de un convenio ejecutivo guarrindongo, digamos, haya tratado. O sea, la relación se convierte ya en un tratado que pasa por el Senado y demás. En la siguiente renegociación, que es el año 82, se consigue mucho más control sobre las bases, se ata el tema de la jurisdicción militar, pero no se tocan. Desde el año 70 las bases son titularmente españolas, ¿vale? No se toca lo que es la base de la relación que estaba establecida en yo alquilo bases y a cambio te doy ayudas. Eso lo rompe Felipe González en la negociación del año 88, porque ya no hace falta garantía de seguridad, porque estamos en OTAN y la garantía de seguridad que se había estado persiguiendo años anteriores se ha conseguido, porque ya la situación de las Fuerzas Armadas Españolas ha mejorado a partir del golpe de Estado, el proceso de modernización y demás. Entonces, España ya puede pedir créditos a los países de Europa porque hemos entrado en Europa, y ya el paquete de créditos que venía, de créditos blandos con los que
se compraba el alquiler, digamos, se cubría el alquiler, ya tampoco son necesarios. Entonces, y lo que supone el compromiso después del referéndum de disminuir la presencia militar norteamericana hace que el acuerdo del 88 sea distinto, porque lo que se plantea a Estados Unidos es que, bueno, pues si no reducís bases militares, si no os vais de Torrejón, de Zaragoza, a nosotros nos da igual, rompemos el acuerdo y ya está. Entonces, se va a plantear la relación de otra manera. Se plantea una relación no de alquilo bases y te pago, sino de aliado a aliado. Entonces, se firma un convenio similar a los convenios que Estados Unidos tiene con otros países en los que utiliza facilidades de ese país para estacionamiento de tropas, que ya tiene que ver con la programación OTAN y demás. Entonces, los acuerdos que hay son muy similares a los que hay ya con otros países. Entonces, son acuerdos concretos para la utilización de la base de Rota, que es básicamente la cuestión más importante de la relación hispano-norteamericana. Entonces, ya no hay, digamos, una cesión de soberanía. Es que un Estado soberano amigo, como amigo y aliado defensivo, lo que hace es cederte el uso de una parte de una base militar que es española. Entonces, para objetivos comunes de defensa occidental. Es decir, el planteamiento es completamente distinto. Uno de los alumnos pregunta si la ayuda española a la guerra de Vietnam, consistente en el envío de un hospital de campaña, estaba reflejada en alguno de los acuerdos, o es solo una lavada de cara del régimen, o tal vez seguimiento de las políticas americanas. A ver, igual que cuando se produce el golpe en Polonia en el año 56, o sea, la intervención soviética en Polonia, Franco dice que hay que intervenir y demás, pues después, cuando Estados Unidos se ve en el conflicto de Vietnam, hay un llamamiento por parte norteamericano a todos sus aliados para que contribuyan. En el caso de Polonia no se quiere intervenir, pero en el caso, claro, de Vietnam está la guerra. Y la España de Franco no tiene ni capacidad operativa, ni ganas, ni dinero para intervenir en Vietnam. Entonces, efectivamente, se manda, debían de caber en una furgoneta, se manda un equipo médico y enfermeras, no recuerdo cuántos, pero vamos, no sé si llegan a 20, no lo sé, no me acuerdo. Es verdad que, curiosamente, Franco acababa de recomendar a Johnson que Estados Unidos se retirara del conflicto porque no lo iba a ganar nunca. Entonces, hay una carta muy divertida de Franco al presidente norteamericano diciendo que Ho Chi Minh es un líder nacionalista y que Estados Unidos no tiene nada que hacer en el conflicto. Es un gesto hacia el aliado norteamericano. El aliado pide ayuda y lo que se puede mandar es eso. La verdad es que han sido temas interesantísimos todos los que habéis tratado y bueno, creo que se podrían hacer 1000 preguntas. A mí me ha llamado muchísimo la atención el tema de los trabajadores productores españoles en Alemania, que es un tema que yo no conocía en absoluto, creo que se desconoce muchísimo y bueno, me llama muchísimo la atención porque me parece que hay una relación de casi abuso, ¿no?, por parte de Alemania. Me da la sensación. Hay que ver la perspectiva de los dos lados y sobre todo la coyuntura en la que se da. Pero realmente insisto en que son 10.500 historias y habría que rastrear cómo le fue a cada uno. Los sueldos eran altos, en España había mucho desempleo. En España, estadísticas de desempleo no hay hasta el año 64, ¿no? Así que no sabemos realmente lo que hay, ¿no? Pero sí sabemos que hay 2 millones de braceros en el campo, que es un empleo, es subempleo, ¿no? Es estacionario, tampoco se considera el trabajo femenino del hogar, etcétera. No tenemos datos exactos, ¿no? Pero realmente para el Estado español es una oportunidad de aliviar el problema del paro. Si no hubiese sido porque el Estado español tuviese que pagar los sueldos para reducir la deuda, se hubiera favorecido mucha más gente, porque realmente el primer año, cuando salen unos 4.000,
en las oficinas de la Delegación Nacional de Sindicatos hay 25.000 apuntados más o menos. Es decir, que se podría haber enviado más gente, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es la Alemania nazi y nosotros lo vemos con la perspectiva de que sabemos todo lo que ha ocurrido. En el año 1941 lo que se sabe es mucho menos, muchísimo menos, y en España además lo que se publica en la prensa es propaganda a favor de Alemania en la generalidad de los medios de comunicación, ¿no? Luego viene a partir del 42 los bombardeos y las situaciones, ¿no? Y cada vez a peor, 43 peor, 44 peor, 45 desastre, porque ya no hay, Francia ha sido ocupada, no se puede repatriar a la gente, se han ido para Suiza. Desde Suiza regresan en el 45, pero una parte todavía regresa en el 46. Y los que regresan en el 46, el régimen de Franco los va a investigar, porque los dice, bueno, cualquier español que viene del extranjero, la causa general, pueden ser rojos, ¿no? Pueden ser del exilio, y que ahora vienen... ¿Por qué? Porque en Suiza hay gente de todos los colores. Hay gente de la División Azul que abandonó la División Azul, pero se ha reenganchado con la Wehrmacht por su cuenta. Están los trabajadores desperdigados de Alemania que han llegado a Suiza. Están los del exilio español que han salido corriendo. Entonces, bueno, en el 46 regresan una serie de unos 2.000, 3.000 españoles variopintos, ¿no? Entonces, bueno, realmente a partir del 43 la situación de ellos se empeora bastante y todos aquellos que hicieron alguna protesta fueron a campos de concentración. Y algunos que no protestaron fueron enviados a cavar trincheras o a hacer instalaciones militares, ¿no? Por eso el franquismo lo silencia, porque es la Alemania nazi y porque luego al final es un desbarajuste absoluto, claro. Al profesor Morales, a ver si hay algún indicio, chaval, esa teoría que hay por ahí de que Franco quiso ser masón, no lo admitieron, le supo malo y por ahí vienen los palos a la masonería. Bueno, ¿Hay algo de verdad ahí? No, yo creo que es un tema del que en todas las conferencias, en clases, en todos los sitios, yo de hecho voy a escribir un libro sobre Franco y la masonería, porque veo que puede tener interés porque hay muchas personas. En relación con esto, la información que tenemos historiográfica es el profesor José Antonio Ferrer Benimeli, que ha sido es el gran historiador de la masonería en España. Hace en los años 1980 o por ahí, en una conferencia se le aproxima al final de la conferencia alguien que le viene a decir, mire, yo era de una logia, no sé cuál, y ahí empieza a surgir el mito de una posible iniciación de Franco y con cierta lógica, Pues, por ejemplo, el hecho de que mientras que la mayoría de los militares estaban haciendo huelga contra la República, él en cambio pues hace carrera militar. Entonces sus compañeros militares masones lo consideran indigno, es un traidor y no puede ser miembro de nuestra logia. Bien, el profesor Ferrer Benimeli trata de recibir más información, queda con este señor, pero desaparece, con lo cual lo que sabemos es un artículo que publica el profesor Ferrer Benimeli en Cambio 16 en la revista, donde incluso se da nombres y momentos históricos que pudiese ser. Pero claro, han pasado muchísimos años, desde los 80 al 2020. Yo personalmente creo que, estudiando la figura de Franco, es absolutamente incompatible. Creo que es un hombre antimasón, casi por naturaleza divina, porque su padre es una persona que se ha separado de su madre. Su padre es, para él, no es masón, pero representa toda la visión que él tiene, que aparece, por ejemplo, en la película Raza. El personaje que traiciona es masón.
el personaje que es un vago, que es un maleante, que busca la recomendación, a diferencia de él que se ha jugado la vida, que ha luchado, que tiene una visión, en realidad no es ideología, sino que es biología, ¿no? Es un hombre que su madre muere en un regreso de Roma, de un viaje para el reconocimiento del dogma de la Inmaculada, o sea, él vive en ese ámbito y aún encima quiere muchísimo a su hermano pequeño. Y su hermano pequeño sí que tenemos evidencia, y en el Archivo Histórico de Salamanca nosotros hemos traído la documentación, el expediente masónico. El hermano pequeño es masón y lo quiere mucho, muchísimo. Y de hecho un poco le angustia la posibilidad de decir, oye, pues fíjate, los masones me están machacando, ¿no? Porque me cogen. El general Mola un día lo llama a Franco y le dice, mire, oye, mira, tú es director general de seguridad, voy a detener a tu hermano, mira a ver qué. Y el hombre, pues bueno, pues yo hablaré con él. Por supuesto, pues su hermano era una persona muy independiente, pero tenemos datos reales, pues que en un momento determinado, pues el hermano, un poco como el padre también, jugaba, perdía dinero y se lo pedía a Franco, y Franco pues en algún momento le dio 3.000 pesetas, que cuando estamos hablando de todavía en la República, pues 3.000 pesetas es muchísimo dinero, ¿no? Entonces, Franco intentó ser masón, fue iniciado, porque hay esas dos posibilidades, que a lo mejor quiso, pero que después, pues, y por culpa de que lo rechazaron, entonces tuvo ese odio. Yo creo que no, yo creo que el odio, o sea, la ideología antimasónica viene de León XIII, de esa visión nacional católica, que me dirás, bueno, y algún papa ha intentado ser masón y como no lo dejaron se ha hecho antimasón. No, yo creo que es un tema que debemos de estudiar mucho más. No digo con Franco, a mí me parece que el tema de Franco es una persona lo más, es una persona, incluso su hija en ese libro entrevista está planteando, por ejemplo, cosas como pues que ese Franco que de joven no es muy de misa, ni de mujeres, ni de juego, ni de nada. Sin embargo, al final es un meapilas absoluto. O sea, hace un rosario, después otro al día, hace su misa, etcétera. Entonces, o sea, su odio antimasónico, su vena antimasónica no es, creo, lo digo con toda honestidad, no creo que es por una reacción, porque la masonería haya querido. Y luego, el tercer punto, el modelo de la persona masón no encaja con la ideología de Franco. Los masones son gente que respeta la democracia, la libertad, frente a la doctrina antimasónica de la Iglesia y del franquismo. La masonería en Francia, en Estados Unidos, en cualquier país, hasta en Italia, es un movimiento que es incompatible con, ojo, no con Franco. Franco está situado en la historia, pero el general Mola, Quindelán, Saliquer, estos generales que dan el golpe militar son antimasones. Hay unos poquitos que son filomasones, pues por ejemplo Miguel Cabanellas. Unos poquitos. Ya se encarga Franco en algún momento determinado de señalarlos, de destituirlos cuando tiene poder, etc. Entonces pero claro, la pregunta es muy oportuna, porque es decir, bueno, pero ¿qué prodes? ¿Qué hace? ¿Qué provoca ese rechazo visceral, biológico a Franco? Bueno, pues tenemos ahí incógnitas que debemos de seguir investigando. También es verdad que esa visión un poco maniquea, resulta que ahora Franco es, antes era la masonería que tenía la culpa de todo, ahora es Franco. Bueno, pues Franco y sus generales, Franco y la sociedad
católica española y la Iglesia española, porque lees al cardenal Gomá y te quedas horrorizado, al arzobispo de Zaragoza, al obispo de Pamplona, o sea, estos señores tienen, no creo que les hayan rechazado en algún momento su ingreso en la masonería, ¿no? Es que son antimasones, y no porque tengan un hermano ni un padre, sino porque para ellos es una cosa incompatible. De hecho, yo hace poco en un simposio que tuvimos en Lisboa leí un cachito de la Humanum Genus de León XIII, que aunque os parezca mentira, fíjate que es la suma teológica antimasónica máxima, pero el último párrafo es una invocación al Arcángel San Miguel, a la Virgen María, porque estos señores creen que es satánica, que es una cosa diabólica. Y yo tengo aquí mismo algunos artículos de Franco que es que certifica eso. O sea, Franco cree, no tanto que, oye, esta gente, fíjate qué malos son que no me han dejado entrar, sino que cree que la masonería no se cansa, que es peligrosísima, que quien crea, que no, que la... ¿Y por qué? Pues porque es el diablo, es Satán, es nuestro máximo enemigo. No sé si... Muchas gracias. Me ha quedado claro. ¿Hay más preguntas? Yo sí, pero es que yo soy pesado. Esto ya es una curiosidad casi personal. Yo estaba en el instituto cuando cambiaron el idioma. Entonces no sé si hubo... O sea, era obligatorio francés. De pronto empezaron a poner inglés optativo. Y luego al final se ha quedado inglés obligatorio y francés. Entonces no sé si hubo alguna sugerencia de Estados Unidos. Sí, o... muy directa. De hecho, los franceses estaban que se tiraban por las paredes porque era el francés el obligatorio, y entonces hubo presión norteamericana para que el inglés también fuese incluido como obligatorio en las escuelas. De hecho, se crean las primeras cátedras de estudios hispano-norteamericanos. Una parte del dinero que se dedica a lo cultural, digamos, tiene que ver con fomentar los estudios de historia común, pero también de literatura y demás. Hay un montón de lectores españoles que van a las universidades norteamericanas y un montón de lectores que van a las españolas. Y en el plan del año 70 hay todo un programa de formación de profesores de inglés para que en la nueva ley del año 70 el inglés entre con mucha fuerza en la educación española. Me lo preguntaba. Sí. Pues será muy oportuna esa pregunta, sí, Sí. señor. Que precisamente al hilo de esta pregunta también me causa elementos para la reflexión el pensar si se hubiera llegado a firmar ese convenio cultural con la Alemania nazi. Habéis mencionado en un momento dado que había algún proyecto, ¿no?, de crear o de firmar. Yo creo que se firmó en secreto. Yo creo que se firma, es decir, acuerdos culturales generales se firman en el 39-40, yo creo que con seguridad. Luego está bien lo que ha dicho Rosa, de que, claro, la negociación con el Vaticano impone unos límites, ¿no? Y estamos todavía en el 41, que es el momento más fuerte del fascismo español, ¿no? Es el momento, hasta la crisis, bueno, incluso después de la crisis de mayo del 41, el fascismo es el momento más fuerte, ¿no? Pero la Iglesia, claro, es que la Iglesia es muy poderosa, la Iglesia es eterna, ¿no? Y el fascismo es una cosa que acaba de llegar, y vete tú a saber lo que es eso, ¿no? Y además con esos sujetos tan peculiares, mientras que la Iglesia es eterna y santifica. Sí, sí. Claro. Pero es verdad que nunca hemos podido leer el contenido de ese acuerdo cultural. Secreto, sí. Pues, ni de ese ni muchos otros. De la Segunda Guerra Mundial, en España nos han hurtado a los investigadores y a cualquier ciudadano muchísima documentación. Faltan los archivos, se ha destruido o se ha robado. Yo pongo un ejemplo, porque como es verídico, lo digo. Yo fui al Archivo General de la Administración, Archivo de Exteriores a Alcalá de Henares, ¿no? Y cuando se va a hacer el comienzo de la negociación España-Alemania para el envío de trabajadores, después de caído Serrano en septiembre del 40, va el delegado nacional de sindicatos, que es Gerardo Salvador Merino, ¿vale?, que es un fascista radical, y se entrevista con varios, y uno de ellos es Ley,
el que dirige el Frente del Trabajo alemán, ¿no? Entonces en exteriores había una carpeta que, claro, un investigador, joder, dice, entrevista entre el delegado español para ti, para tal, con no sé quién, no sé cuántos, para los acuerdos. Joder, la pides, ¿no? Vacía. Había una... La caja era Garden, pero no había documentos. Era una carpeta normal, sí, sí. Y dentro había una tarjetita así. Fecha de la entrevista, 5 de mayo del 41. Punto. ¿Y no había nada más? No. Estaba vacía. De hecho, porque alguien se lo ha llevado. Evidentemente. De hecho, es la etapa Serrano-Suñer la que está desangelada en el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Hace 2 meses, hablando con Luis Togores, me dijo que el hijo de Serrano-Suñer, a casualidad, había encontrado en un escritorio de su padre los resúmenes de todas las entrevistas de los viajes de Serrano. Es decir, que claramente Serrano-Suñer se lleva la documentación, vamos, a su casa, y va a sacar un libro y va a publicar esa documentación. Entonces, algo más podremos saber de esa etapa. Y luego un pequeño dato. Gerardo Salvador, pues resulta que de golpe alguien, mala leche, descubre que es masón, que ha sido iniciado en una logia y que es real. Él va a decir que eso se lo ha pedido José Antonio Primo de Rivera, que le ha dicho, oye, métete ahí a ver si te enteras, pero eso significa, punto, el cese inmediato, automático, como director general de sindicatos. Además se da la circunstancia, para que veas la mala, resulta que el viaje ese oficial para negociar precisamente la ayuda española en materia laboral con Alemania, coincide con el viaje de novios a Berlín. O sea que es un hombre totalmente, es un filonas, es un Serrano-Suñer en pequeñito, es un joven, es un chaval fenomenal que se va con la novia, con su esposa ya, a Berlín y que vuelve cesado la pera, ¿no? O sea que también es curiosísimo que esa parte tampoco figura en los... O sea, hay un ocultamiento de los archivos. Aquí tenemos, por ejemplo, a Diego, que es un experto de los archivos militares, que otro día lo invitaremos para que nos cuente un poco cómo funcionan y sobre todo, si puede ser, qué es lo que tienen. Los antiguos servían muy bien para calentar cuando estaban la mili, pues calentaban muy bien los fardos de papel. La calefacción. Se van quemando, la compactación de papel pues se va quemando por los bordes. Lento. Servía muy bien como leña. Buen combustible. Pues, supongo que en los años 60 muchos pedazos de archivos militares caían. En fin. Bueno, pues muchísimas gracias, ¿no? A todos los asistentes, a los ponentes, y esperamos que mañana también estén con nosotros para escuchar a los profesores que participan. Así que muchísimas gracias. Gracias también a los que están conectados y los esperamos también que se conecten mañana y que participen en el coloquio. Hasta mañana. Oye, muchísimas gracias. Un verdadero placer escucharos.